Hoy nos vamos a detener en el libro de Romanos, en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Ya la tienen abierta, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 1 nos vamos a detener. Este libro de Romanos se dice que contiene la mayor cantidad de referencias sobre la ira de Dios, más que todas las cartas del apóstol Pablo juntas. Es decir, que Romanos, si usted quiere conocer sobre la ira de Dios, léase Romanos y va a encontrar muchas veces, bastantes veces, la repetición de la ira de Dios. Y eso es tremendo. Ahora, yo esta mañana voy a tratar de ver algunos versículos, algún pasaje, porque no podríamos verlo todo y explicar las diferentes facetas, pero con la idea de que a nosotros esta mañana nos quede claro este mensaje, yo voy a tomar algunos versículos. Primero, hermanos, y como bien subrayado, yo quiero que esta mañana quede claro, según Romanos, según la palabra, que Dios castiga. Repitan eso conmigo, por favor. Dios castiga. Eso es serio. Eso es serio. Eso sí tiene que quedar claro. Dios castiga. Miren Romanos 1, 18. Miren el versículo 18 de Romanos. Empecemos ahí. Empieza diciendo: porque la ira de Dios, deténgase ahí, porque la ira de Dios, cuando Pablo está hablando de la ira de Dios, simplemente está subrayando un hecho, una realidad, algo que no se puede quitar, algo que está ahí y que es la expresión de la justicia, como dije hace un momento, o aprendimos la semana pasada, es la expresión de su justicia. Y Pablo no está de acuerdo con aquellos que piensan, con aquellas personas que creen que sea injusto que Dios tenga ira. Pablo no está de acuerdo. Pablo nos está diciendo, porque la ira de Dios, está hablando de algo que no se puede negar. Y miren el Romanos 3:5, ahí, por eso mantenga su Biblia abierta ahí. Romanos 3:5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, compara el apóstol Pablo nuestra maldad, nuestra injusticia, lo malo que los seres humanos hacemos, hace resaltar la justicia de Dios. Porque es cierto, comparamos lo malo de nosotros con la justicia de Dios y quedamos noqueados. ¿No es cierto, hermano? ¿O usted se puede comparar su justicia con la justicia de Dios? Usted queda muerto y yo también, quedamos inertes, quedamos helados. No hay escapatoria. Ahora, vean lo que sigue diciendo. Dice que, dice, lo leo de nuevo: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Es lo que Pablo está diciendo. Está subrayando que es imposible que alguien pueda imaginarse que es injusto que Dios castigue. Simplemente la ira de Dios es una realidad que se da como consecuencia de, por la causa de, porque sucedió algo, hay algo que ha pasado que despertó o que activó la ira de Dios. Es lo que está diciendo Pablo. Pero mire que sigue diciendo el versículo: porque la ira de Dios se revela. Y cuando hablamos de que la ira de Dios se revela, y haciendo un pequeño estudio de esta palabra se revela, no, en primer lugar, es una palabra que está en un tiempo presente. No está en un tiempo pasado, ni está en un tiempo futuro, sino dice: la ira de Dios se revela. Y esto implica que Dios está revelando su ira constantemente. Dios castiga, Dios está revelando su ira constantemente en el mundo. Ahora, sigue diciendo el versículo: ¿desde dónde? Desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela sobre todos aquellos hombres, o contra todo aquel que detiene
con injusticia la verdad. Decir que ante los ojos de Dios no se escapa nada, sino que contra toda impiedad, todo lo que no es piedad, es contrario a la piedad, lo opuesto a la piedad. Dice que Él se revela contra toda impiedad. Toda impiedad. Hermano, todo lo malo que nosotros hagamos, no hay nada que a Dios se le pueda pasar por alto y que diga: híjole, se me pasó esto de fulano de tal. Ay, esto sí, no hay nada. No se escapa nada. Que una mentirita, ahí va, hermano, mentiras blancas. Estamos acostumbrados a veces a las cosas como esas, mentiras blancas. No se escapa una mentira blanca. A que no tenía mala intención, no se escapa. No hay nada que se escape y que sea impiedad. No se escapa de la mano de Dios. Ante los ojos de Dios, toda impiedad. Él está desde el cielo, está contemplando lo que están haciendo los hombres. Y las acciones malas de los hombres detienen la verdad, que detienen con injusticia la verdad. Es decir, cuando yo hago algo malo, yo detengo la verdad. Esa verdad puede entenderse como el evangelio. Todo pecado que yo haga, toda cosa mala que yo haga, detiene la verdad de Dios. Porque en cierta medida minimiza la verdad, en cierta medida le quita el valor a la verdad y levanta la mentira o el mal, el pecado. Entonces usted no puede decir: una mentirita blanca. Esa mentirita blanca detiene la verdad. Una pequeña fornicación, esa pequeña fornicación detiene la verdad. Y todo testimonio malo que nosotros tengamos detiene la verdad de Dios. Y eso es algo que Dios no tolera. Justamente es lo que está diciendo la palabra del Señor. Por eso, hermanos, cuando nosotros pensamos en esta realidad, en esta verdad, tenemos que decir: Dios mío, Dios castiga. Dios castiga. No es como decir: no, tranquilo hermano, no se preocupe. No se preocupe, si Dios es bueno, Dios no va a hacer nada contra usted. Usted puede pecar y nada le va a pasar. Cuidado, hermano. La iglesia no puede jugar en ningún momento con la seriedad de Dios. Hemos pensado quizá muchas veces que bueno, que Dios es un ser no serio, que Dios es un ser al que nosotros podemos engañar, al que nosotros podemos sortear y que no nos va a pasar nada. Estamos bien, tranquilos, no nos va a pasar nada. Nosotros somos hijos de Dios. Pablo está diciendo: Dios castiga. Y cuando dice toda impiedad, no solamente está diciendo de la impiedad de los impíos. ¿Sabe que esta mañana Dios nos está hablando a todos? A usted que todavía no ha aceptado al Señor y que vino esta mañana, y a mí que tengo 32 años de estar sirviendo al Señor, y al hermano Trinis que tiene 45 años de ser cristiano, y hermano Dilia. Dios nos habla a todos. Y la hermana Dilia y el hermano Trini y el pastor sí pueden, ellos sí pueden fallar, porque es que ellos se la pueden con Dios, son cheros de Dios. Cuidado. El concepto que yo he tratado de subrayar y que queda claro esta mañana: Dios castiga. Mire, todo aquello que usted sabe que es pecado, que lo hace a escondidas, o que no podría hacerlo delante de los demás, o delante de su familia, o delante de la iglesia, eso es pecado. Usted está fallándole a Dios. No me está fallando a mí, le está fallando a Dios. Y eso es serio.
Ahora, la pregunta entonces debería ser esta mañana, la pregunta lógica después de subrayar esto sería: ¿y cómo castiga Dios? ¿O cómo Dios castiga? Bueno, en este capítulo, en este libro de Romanos, hay algo que los teólogos o los estudiosos bíblicos han llegado a llamar la entrega judicial de Dios. Y cuando hablamos de la entrega judicial de Dios, es porque Él está dando lo que realmente nosotros deseamos buscar. Es decir, mire, Dios no va a agarrar a la fuerza a nadie, no lo va a agarrar del cuello y le va a decir: caminá por aquí y caminás por aquí, y ahí uno temblando con las patillas colgando. No, simplemente Él te va a respetar y te va a dejar que hagas lo que querrás. Pero en algún momento te va a entregar judicialmente a lo que vos querés, a lo que te gusta, a lo que estás buscando. Y eso es pero tremendo. Veamos en Romanos 3 entregas judiciales de Dios. Primera, Romanos 1:24. Lean el 24 conmigo. Esta se llama la entrega religiosa. Estamos hablando de la entrega judicial, la entrega judicial de Dios. El primero es la entrega religiosa. Versículo 24: por lo cual también Dios los entregó, mire la palabra, los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y versículo 25: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pero mire esto, hermano, póngale atención. El primer paso en la desgracia o en la decadencia moral que una persona va a tomar es cambiar a Dios por otro Dios. El primer paso para llegar a lo que usted ni siquiera se puede imaginar es cambiar a Dios. Este es poner a otro Dios en el lugar que a Él le corresponde. Y ahí es donde está hablando justamente la palabra, que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador. Empieza una persona a darle culto a criaturas. Y aquí no es, por favor, no estén pensando allá en el mundo, no estén pensando allá afuera, estén pensando partiendo de aquí, estén pensando de ustedes y de mí. Hermano, en nosotros empezamos a cambiar a Dios y a darle culto a lo que no es Dios, a poner a Dios en el lugar, a poner otras cosas en el lugar que le corresponde única y exclusivamente a Dios. Y ahí entra todo. ¿Qué, hermano? El trabajo, la comodidad, los pasatiempos, la familia. Invéntese, diga cualquier cosa. Y todo lo que la gente dice: no, es que no tengo tiempo de leer la Biblia, no tengo tiempo de orar, no tengo tiempo de ir al culto. No, lo que usted ponga en contra, o digamos en el lugar que le corresponde a Dios, ese es un Dios. Y cuando uno piensa y da una mirada periférica a la realidad que vive, hermano, no vayan a pensar que los que cambiaron la verdad de Dios y honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador son los romanos primitivos, son los griegos que tenían sus deidades, o son los mayas, o son los pocomanes, o son los quiché, o son los atlacat. Son ustedes y yo, somos nosotros los que empezamos a cambiar a Dios. Uno tiene que tener un gran cuidado
porque el primer paso es dejar de darle la gloria a Dios. Y esto incluye no honrarlo en la vida personal, no buscar la comunión con Él de manera personal, ni buscar la iglesia donde adoramos al Dios verdadero. ¿Cuántos creen que estamos adorando al Dios verdadero aquí? O tenemos ahí un muñeco, o estamos adorando a la figura de un sobresaliente hombre aquí. Aquí en la iglesia no hay, ni menos mal que todos somos medios. No quiero decir que los que dirigimos aquí no somos grandes ilustres, ninguno de los que estamos aquí. Usted mira a los predicadores de aquí, a los pastores de aquí, nosotros no somos grandes hombres, empezando por el pastor. Nosotros no somos una figura que usted diga, wow, quiero una firma del pastor, wow, quiero una foto con el pastor, ni con ninguno de los líderes de aquí. Nosotros somos iguales que ustedes y más abajo. ¿Dicen amén los hermanos? ¿Se da cuenta? Hay unos grandes líderes, los de grandes estrellas, como Dante Hebel. Y un hermano estaba hablando y decía, lo más importante en esos eventos es estar lo más cerca que se pueda de esa persona, de ese gran hombre. Estar cerca y oírlo y verlo y presenciarlo. Aquí los que estamos aquí no somos nada comparado con esa gente. Nosotros somos, apenas tengo pasta para lustrar mis zapatos, apenas anantillo. Pero eso no significa que nosotros no le demos lugar que corresponde a Dios a otras cosas. Y ahí está el problema. Es ahí donde caemos en ese tipo de idolatría de la que está hablando Dios. Entonces esto puede estar pasando en nosotros, la que Dios nos ha entregado. Entonces mire, lo vamos a poner bien en palabras prácticas. ¿Qué pasa cuando una persona dice, ya no tengo ganas de ir al culto, es que están aburridos los cultos? Si usted dice así, ya tiene otro Dios. Si usted dice, es que el pastor va a predicar y no entiendo lo que predica. A veces un hermano me dijo un día, hermano, yo no entiendo casi lo que usted predica. Un hermano bien sencillito de la iglesia me dijo eso y yo me quedé espantado. Y Dios mío, ¿qué tengo que hacer? O no digo nada, o estoy siendo muy alto para él, pero no entiendo nada. Me dijo. Hay cosas que no entiendo, me dijo así. Tal vez, yo no uso lenguaje rebuscado, no sé, pero él así me dijo. Yo dije, tengo que predicar mucho más sencillo, no sé, ¿qué tengo que hacer? Dios, ayúdame a ser más claro. Pero yo esta mañana estoy tratando de ser claro y decir, hermano, nosotros podemos estar cayendo en la esfera de la entrega religiosa, donde Dios dice, vaya, si no querés te dejo. Entonces lo primero que empieza la gente es a ya no sentir ganas de servir. Por ejemplo, ¿cuántos años tiene usted de estar sentado en una banca y ya no está sirviendo? ¿Se acuerda que usted servía antes? Pero eso se fue bajando, perdió el interés y ahora ya no quiere. Termina este año y viene el otro y hay necesidad de siervos, necesidad de líderes, y usted simplemente está dejando su ministerio. ¿No será que es una entrega religiosa? Y eso a mí me pone a temblar, porque yo digo, ¿cuántas personas en la iglesia no estarán siendo objeto de la ira de Dios y ellos ni se han dado cuenta? ¿Cuántos en la iglesia no estarán ahí sentados? Y no, yo tengo 32 años de ser evangélico, 14, tengo 16, tengo 10, 13 años tengo de estar aquí, pero ya no sirves, pero ya no quieres nada. Eres hijo de Dios, piensas que eres hijo de Dios y piensas que estás adentro, pero estás afuera. Religiosamente Dios ya no cuenta con vos, ya no estás en el equipo de Dios.
Y estás aquí, pero ya no estás en el equipo de Dios. Y vos mismo lo sentís que ya no tenés ganas. ¿Estás en el juicio de Dios? ¿O estás cayendo en el juicio de Dios? Esta mañana me dio alegría cuando vi a Cristina y a su tía venir a la iglesia. Cristina con su vestidito bien elegante, como una señorita, y viene a la iglesia. Me dio alegría. Y le dije: qué bien te ves, bienvenida. Y lo digo para todos. Qué alegría me da verles a ustedes venir. Pero hermanos, en la iglesia tenemos hermanos que tienen tiempo de no estar en la iglesia. Tenemos hermanos que tienen tiempo de no estar sirviendo. Simplemente no tienen ganas. ¿No será que están en la ira de Dios? Ay, vaya usted a saber, dijo alguien por ahí. La segunda entrega se llama la entrega moral. Miren el versículo 26, lean el versículo 1:26. Por esto Dios los entregó. Otra vez la palabra entregó. ¿Ya se dieron cuenta? Entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución de su extravío. Otra vez, mire, estos versículos terminan acentuando lo que yo estoy diciendo ahorita, que la ira de Dios empieza a manifestarse en la entrega moral, y empieza a recibir la persona hay esa decadencia moral. Poco a poco se va avanzando en la decadencia moral, aún dentro de la iglesia. Otra vez pensemos en la iglesia, no pensemos afuera. Afuera ya sabemos, el extremo de afuera es que los hombres se están acostando con los hombres, y que las mujeres se están acostando con las mujeres, y ya no solo acostando, sino que se están casando y están alegando sus derechos, y están queriendo que no solamente les aprobemos su perversión, sino que también la sigamos, y que nos permitan enseñarle a nuestros hijos que eso está bueno. Ese es el extremo de la perversión moral. Pero eso no significa que ellos un día no fueron buenos, o no significa que un día no estaban en ese camino. La mayoría de ellos, el 99.5% de ellos que se extraviaron moralmente, nacieron bien, empezaron bien su vida, pero empezaron a perderse, a pervertirse de alguna manera, y llegaron a la condición en la que hoy están. Ese es el proceso y ese es el camino. Por eso Dios los entregó. Bueno, denle la tercera entrega. Vean el versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, otra vez la palabra, entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y miren el 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Eso es, le podemos llamar a esta entrega, la tercera entrega, la entrega mental. Dios hace la entrega religiosa, la entrega moral y ahora la entrega mental. La mente de estos ya se perdió. Ya no razonan, ya no piensan como deben pensar, ya no actúan como deben actuar. Su mente simplemente está entenebrecidos. Tenue su luz. Ya no pueden disipar, ya no pueden entender, no pueden ver la verdad. Y ¿sabe qué es lo peor?
Lo peor es que está diciendo la palabra que ellos entienden que están haciendo lo malo, pero simplemente no pueden ir a la luz. Su mente está entenebrecida. Están ignorando totalmente el juicio de Dios, pero ellos saben que viene el juicio de Dios sobre ellos. Y Romanos 2:5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios. Menos mal que es el justo juicio de Dios. Y miren, hermanos, versículo 6: el cual pagará a cada uno. ¿Cómo le va a pagar? Bueno, entonces nada de lo que una persona descuide o deje de hacer o haga que no está o que está fuera de la voluntad de Dios, nada se quedará sin su recompensa justa. Y esa es la importancia del juicio de Dios, que es lo mismo dice Romanos, que el juicio de Dios es según verdad. Según verdad, es decir, que el juicio de Dios va a venir a la gente no quitándole nada, no poniéndole nada, pero no quitándole nada. No se preocupen, no le van a poner más. No van a hacer como el juicio que se hace hoy aquí, que alguien va en una bolsita de droga y le ponen un yate. No, ahí no le van a poder agregar más, pero tampoco le van a quitar nada de lo que usted hizo. ¿Cuándo será esto, hermano? ¿Cuándo va a ser el castigo de Dios? En el mensaje que he venido dando hasta, digamos, en lo que he venido compartiendo del mensaje esta mañana, he venido tratando de decir algo, pero ahora lo voy a acentuar. La ira de Dios tendrá dos momentos. El gran día de la ira de Dios, la Biblia lo dice claramente, que habrá un día de la ira de Dios, el cual será terrible, el cual ninguno de los hombres querrán estar en ese día siendo objeto de la ira de Dios o siendo los vasos de la ira de Dios. Yo, hermano, de verdad no quiero estar ahí. Hermano, por favor, no quiera estar ahí. Hermano, por favor, escape, por favor, por lo que más pueda, escape de la ira de Dios, porque el día de la ira de Dios viene, y eso está escrito, y va a ser tan terrible, pero tan terrible. Veamos 2 o 3 pasajes solo leídos para que usted vea cómo va a ser eso. Como este libro no lo pueden encontrar rápido los hermanos, búscame Nahum capítulo 1 versículo 2 y lo leen en pantalla. Yo leo para ustedes. Miren, hermanos, pero leámoslo. Nahum 1:2. Jehová es el Dios celoso y vengador. ¿Cómo es Dios? Celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es el tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agota todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se parten las peñas o se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían, mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos.
escuela. Y el pasaje otra vez es un pasaje que habla de hechos históricos, de hechos presentes, pero habla de hechos futuros. Como toda literatura escatológica, siempre habla de hechos pasados, de hechos presentes y de hechos futuros. El Basán y todas esas son historias del pasado, pero luego vienen cosas en las que hermanos no se han visto, y eso describe la ira de Dios. Lucas dice: temed, Lucas 12:5, temed aquel que después de haber dado muerte tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed, dice el Señor. Sí, temed. Mire este pasaje, Apocalipsis 6:15. Mire lo que dice. Está hablando de algo que vendrá. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Viene un día cuando la ira de Dios va a ser terrible. La gente que vivió en el pecado, la gente que vivió considerando el pecado como algo normal, tendrá que enfrentarse al Dios. Pero hermano, ¿y ahora en día qué está pasando? Encontré este versículo que quizás nunca lo había leído, sí lo había leído, pero que cuando lo leí en este contexto que estamos estudiando me puso a temblar. Mire lo que dice el Salmo 71:11. Dice: Dios es juez, justo juez, y Dios se aira contra el inicuo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Todos los días. 71:11. Todos los días. Todos los días. O sea que hay una aplicación de la ira de Dios todos los días. Y esto lo quiero subrayar. Cuando nosotros vemos la degeneración constante, con esos niveles de vida moral tan decadente, a cada día tan bajos, pues desde ese momento Dios está aplicando su ira. La decadencia moral es la entrega religiosa, la entrega judicial del área religiosa de Dios y del área moral. Y deja a la gente: si ahí querés, dale. Si eso es lo que querés, dale. Y entonces la gente empieza a tener decadencia desde el conocimiento de Dios hasta la adoración de ídolos, desde la santidad humana hasta la perversión moral, desde una vida religiosa o cristiana consagrada a una vida totalmente separada de Dios. Esa es la realidad por la que está viviendo el mundo. Cuando uno mira ese endurecimiento de la gente, no tiene que verlo como simple: mire qué duro es este. Muchos de ellos han caído en la ira de Dios. Muchos de ellos están simplemente siendo expuestos a una realidad que ellos mismos están buscando todos los días, y que son las cosas a las que Dios los ha dejado ir. Dios los ha dejado estar. Entonces uno empieza a pensar: Dios mío, y todo esto. Incluso mire esto, tal vez no lo había visto usted nunca de esta manera. Vea Romanos capítulo 13, versículo 4. Tal vez nunca lo había visto de esta manera, pero póngale atención a esto. Mire lo que dice: porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo.
¿quién es este? ¿De quién está hablando ahí? El 5, por lo cual es necesario estarle a sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿De quién está hablando ahí? Hagámoslo sencillamente, está hablando del castigo de un policía. Vamos a ver, hermanos, confesémonos ahora esta mañana. ¿A cuántos de ustedes les ha pegado un policía? Y yo le digo al Señor: Señor, ayúdame para que nunca un policía me vaya a parar así y ábrase más, ábrase. Vámonos aquí. Ya me está doliendo aquí. Esta parte de aquí se estira y duele, pero tremendamente. Ayúdame a levantarme. Yo le he dicho al Señor: Señor, no permitas que un policía me vaya a hacer eso. Pero ¿sabe qué? Aquí dice la Biblia que muchas cosas de las que pueden pasarle a alguien pueden ser utilizado el policía como un vengador de Dios, como una evidencia de su ira sobre esa persona. Entonces nosotros, lo más normal es que tenemos la tendencia a ver las cosas como acontecimientos naturales, como normal, como parte de la vida. Mucho cuidado, esto es tremendo. Pero ahora viene la última parte de mi sermón. Sin esta parte no debería haber predicado este sermón, porque esta es quizá la mejor, la que más le conviene a usted y a mí. Y es: ¿cómo puedo yo librarme de la ira de Dios? ¿Cómo podría yo librarme de la ira de Dios si es tan tremenda, si es tan real, si no se puede negar? ¿Cómo podría librarme? Así es Dios. Recuérdese que nuestra serie se llama Lo que conocemos de Dios, y estamos conociendo hoy de su ira. Estamos conociendo cómo es Dios en cuanto a su ira. Y Él dice que podemos librarnos. Si hablamos de que podemos librarnos porque nosotros podemos, no podemos, porque estamos cocinados. Hermano, usted está cocinado, cocinada. Yo estoy cocinado, dice la Biblia, Romanos 3:9. Entonces, ¿qué? ¿Somos superiores? De ninguna manera. Pues antes hemos demostrado que todos, judíos y griegos, están bajo pecado. Todos los seres humanos estamos bajo pecado. Romanos 3:10. Según está escrito, no hay justo, ni siquiera uno. Ni siquiera uno. Ni siquiera uno. Por su propia cuenta, no hay justo, ni siquiera uno. Versículo 12. Todos se desviaron, se corrompieron a la vez. No hay quien haga el bien, ni siquiera uno. Qué duro, ¿verdad, hermano? Sí, hermano. La enfermedad muchas veces puede ser, alguna vez puede ser el juicio de Dios sobre algo. La ley muestra, según este pasaje, no puede salvarnos. Las obras de nosotros no pueden salvarnos, porque no estamos bien, somos malos, tenemos problemas serios, estamos enfermos. La Biblia dice que desde la cabeza hasta los pies somos como una podrida llaga, dice. No hay nada bueno entre nosotros. Entonces, ¿la ley puede salvarnos? No, la ley no pudo salvar a nadie. ¿Sabe por qué no pudo salvar a nadie? Porque la Biblia dice que la ley
lo único que hizo fue, número uno, evidenciar que había pecado, y dos, estimular a la gente a pecar. Fíjese eso, qué tremendo. Cuando uno ve que algo es prohibido, uno tiene la tendencia a tomar lo prohibido, porque ya usted sabe que es prohibido. Por eso es que la ley, Romanos 3:20 dice: porque nadie será justificado ante él por las obras de la ley, ya que el conocimiento del pecado existe por medio de la ley. Yo sé que pequé porque la Biblia dice que eso es malo, que eso es pecado. Y miren Romanos 7:8 dice: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. O sea, como no hay ley, no hay norma, yo no estoy quebrando ninguna norma, puedo hacer lo que yo quiera. Y versículo 9: y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. O sea, cuando yo entendí que había una norma y yo descubrí que adentro de mí había deseo de sobrepasar esa norma, entonces simplemente hubo una consecuencia, y esa es la muerte. Ahora, la iglesia también intenta de hacer cosas que pensamos que son las cosas que nos pueden como cubrir, que nos pueden ayudar, y son muchas veces son las obras que nosotros intentamos hacer. Hay que tener cuidado cuando uno hace lo que hace pensando que eso lo hace a uno mejor cristiano. El vestido, la comida, y muchas cosas más. Una persona puede pensar que por la manera en que se viste es mejor cristiana que otra. Otra persona puede pensar que por la manera en que come o que no come, o por la manera en que arregla su casa, es mejor cristiana que otra. Anoche discutíamos en casa de estudio sobre los adornitos de la Navidad. Y no dudo que hay alguna influencia neopentecostal en la vida de algunos de ustedes, que ven esas lucecitas, esas decoraciones que muy lindamente coloca la hermana Maritza, y alguien pueda decir: eso es del mundo, esa decoración, el mundo entró a la iglesia. O no ponen ni una lucecita en su casa porque piensan que es el mundo y que así son mejores cristianos. ¿Sabes que tú no eres más cristiano porque pongas luz o porque no pongas luz? Ni mejor ni peor, eres igual. Eso no te hace más cristiano. Lo más importante es lo que hay dentro del corazón del hombre. Lo más importante es qué hay en el corazón, incluso qué me motiva a vestirme de cierta forma, o a comer cierta cosa, o a no comer cierta cosa. Eso es lo más importante en la vida. Y eso no lo conoce nadie, sino solo lo conozco yo y Dios y yo. Y quizá muchas veces ni siquiera yo lo conozco. Entonces nadie nos puede librar. Pero hay Romanos 2:5. Y mire, esto es como ir aterrizando, como ir terminando, pero Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pero mire, 5:9 de Romanos. Recuérdense que estamos viendo la ira de Dios desde Romanos, más que todo. 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos. ¿Cuántos alaban a Dios por este versículo? Todo lo que yo dije de la ira de Dios, lo duro, lo grueso, lo difícil, lo complicado, las consecuencias y todo lo que puede venir, aquí se termina. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Aquí se termina. Porque dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y 3:24 de Romanos. Y son
justificados gratuitamente por gracia mediante la redención que está en Cristo Jesús. Y el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en la sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aquí hay una palabra interesante en este versículo que se llama propiciación. ¿Qué significa la palabra propiciación? Debemos entender dos palabras que van tomadas o unidas justamente, que son la expiación y la propiciación. Esas son palabras bíblicas, pero que como no son parte de nuestro lenguaje, no las usamos cotidianamente, a veces cuesta entenderlas. Pero la expiación es una palabra que tratando de descomponerla tiene un prefijo que es ex. Y ese ex o expiación significa fuera de, o también aparte de. Por lo que entonces la expiación tiene que ver con eliminar algo que venía. Y esa es la expiación, o sea, como compensar, como pagar, como reparar. Y eso es lo que dice Primera de Juan 2:2 cuando habla de Jesús. Dice, Él es la víctima propiciatoria. Jesús es la propiciación. Y esa es la otra palabra, la propiciación. Y vimos la expiación. Y la propiciación es un acto entre dos partes que explica apaciguar la ira de alguien que está ofendido y ser reconciliado con él. Consiste en que tiene que ver con el objeto de la expiación. La expiación es aparte de, apartado, digamos, librado. Esa es la expiación. Y la propiciación es como el objeto de la expiación, como el medio que lleva a cabo la expiación. Ese es Jesús. Démosle un aplauso a Jesús. Ese es Jesús. Pablo dice, hablando de Jesús, dice Pablo, y esperar de los cielos a su Hijo. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesús, el cual resucitó de los muertos, a quien nos libra de la ira venidera. ¿Sabes que el único que puede librarte de la ira venidera se llama Jesús? Porque Él es la propiciación. Y la propiciación, dicho de otra manera más sencilla, es como Él fue propicio, Él fue oportuno. Esa palabra sí no suena más. Hey, qué propicio fuiste. Fue oportuno. Por eso la Biblia dice que cuando llegó el tiempo, cuando se cumplió el tiempo, Él fue propicio. Vino, Dios envió a su Hijo a morir, envió a nacer de una mujer y a morir. Esa es la Navidad. La Navidad. La Navidad significa nacimiento. Nativity. Nació de nuevo. ¿Cuántos alaban a Dios porque Cristo nació? El 24 de diciembre lo celebra el mundo entero. La Navidad. Muchos alegan si Cristo nació el 24 o no nació, y que no podemos saberlo. ¿Y saben por qué no lo podemos saber? Porque no lo estudiamos. Pero que sí lo podemos saber. ¿Sabe por qué sí lo podemos saber? Porque es un hecho histórico, comprobable. Herodes existió como un personaje histórico. Podemos saber cuándo estuvo Herodes en la tierra. Podemos saber cuándo hizo la matanza a los niños. Podemos saber todo eso, pero ¿y por qué no podemos saber cuándo Cristo nació? ¿Por qué los magos indagaron diligentemente y entendieron cuándo nació la estrella? ¿Y saben qué? La mayoría hay dos conceptos. Uno, un concepto que es el que ha influenciado mucho sobre la teología nuestra, que Cristo no nació el 25, que nació ahí por el mes de abril porque los pastores pastoreaban y no podía estar en invierno porque había mucho frío, etc. Y la otra, Cristo nació en diciembre. Son dos posibilidades, pero Cristo nació.
Y ese Jesús que nació, es el único que nos puede librar de la ira venidera. Eso es lo que termina diciendo Pablo en 1 Tesalonicenses 1:10. Él es el único. Yo termino esta mañana, yo termino esta palabra tan seria y tan delicada. Tan delicada. ¿Cuál es su reacción ante este mensaje que oyó esta mañana? Oigan por favor. Oigan por favor esto. ¿Cuál es su reacción ante el mensaje que oyó esta mañana? ¿No le causa ninguna reacción? Mucho cuidado. Puede estar entregado, mente reprobada. ¿Le da miedo? Entonces, pueda que no esté caminando bien. ¿Le da alegría por aquellos que ya les va a venir la ira de Dios? Mucho cuidado. Porque alguien dijo, y yo lo comparto y digo esto: ninguno de nosotros debería hablar de la ira de Dios o entender la ira de Dios con una sonrisa en el corazón, sino más bien debería ser con un llanto en el corazón. Y como lo dijo Judas, el escritor de Judas, no el Iscariote, Judas dijo, hablando de cómo debería ser nuestra preocupación por esta gente, dijo: a algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Sea como que mi tarea, mi reacción como cristiano, si yo soy un cristiano que no he caído bajo la ira de Dios todavía, oh Dios mío, ¿y qué estoy haciendo yo como miembro de la iglesia Manuel? ¿En qué estoy aportando para la salvación de gente? Para que gente conozca la palabra de Dios. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿A quién estoy ganando para Cristo? Este año se puso cada uno gana uno. ¿Cuántos están trabajando? ¿Cuántos pensaron que era una idea loca del hermano Luisito o del hermano David? ¿Quiénes pensaron eso? Y no hicieron nada. Mucho cuidado. Porque sencillamente no estamos haciendo lo que debe hacerse, y Dios nos manda, Dios nos pide que hagamos algo. Dice A.W. Pink, a saber cómo se lee, yo no sé inglés, pero dice él: la ira de Dios es una perfección del carácter divino sobre el cual debemos meditar frecuentemente. Primero, para que nuestro corazón sea debidamente impresionado por el hecho de que Dios detesta el pecado. Y en ese sentido, no considerar el pecado con ligereza o disimular su fealdad, como no, chivo es el pecado. La segunda cosa, dice Pink, que debe también crear en nuestro corazón un verdadero temor de Dios y decir: Dios, gracias porque tú me salvaste. Y dice que tengamos gratitud mediante ella y sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12. Y tercero, dice Pink, para que nuestra alma se proyecte en ferviente alabanza a Jesucristo. Es decir, Dios, Jesús, gracias porque tú eres el único que me libra de la ira de Dios. Como que usted, hermano,
estuviera a punto de caer en un fuego, en un horno de fuego, y viene alguien y lo arrebata y lo alcanza, aunque sea del pelo lo saca, o del cuello lo levanta. Vení, vení, vení. Ay, gracias, gracias porque me salvaste. Gracias. ¿Quién estaría agradecido con esa persona? Ese se llama Jesús. Ese se llama Jesús. El que justo a tiempo, justamente cuando yo me estaba hundiendo y usted también, extendió su mano y dijo: ya te tengo. Y me agarró y me alcanzó, y a usted también. Aquí no estamos por chivazos, aquí no estamos por iluminados, porque nosotros somos inteligentes moralmente, espiritualmente. Aquí estamos por la pura gracia y misericordia de aquel que nos amó. Yo quiero amarlo. Esto es tan serio. Hay un versículo que dice en el Salmo 95:11, dice: por tanto juré en mi furor. Juré en mi furor. Y dice que hay dos causas por las cuales en la Biblia Dios ha jurado. Solo dos causas. Una está en Génesis 26:16, donde Él hace un juramento por una promesa a Abraham. Y la otra es cuando Él hace anunciar un castigo, que está en Deuteronomio capítulo número 1 y versículo 34. Dos causas por las que Dios jura. Entonces yo digo esta mañana y termino diciendo: cuando usted mire a una persona que está alejada de la gracia de Dios, o que se está alejando de la iglesia, o que está empezando a caminar torcido, chueco o pando, o como usted quiera llamarle, no simplemente lo vea y se enoje con él, porque esa es la primera reacción que tomamos. Nos enojamos, tanto que conoce de Dios y mire lo que está. No, la primera reacción debe ser de intercesión y de clamor, es decir: Señor, sálvalo. Quizás hablarle, acercarnos y hablarle y decir: Dios, ayúdame, Señor. Dios, ayúdame. Cierre sus ojos, por favor.